Deja de ser tú y ve más allá del entorno. Bienvenidos una vez más a mi canal Conciencia Mística. Hoy les traigo el segundo capítulo de Deja de ser tú, a través del cual entenderemos cómo podemos cambiar nuestra vida al conocer la influencia que tenemos en nuestro entorno. Si aprendemos a ver más allá. Debemos acotar que cuando dispensa se refiere a ve más allá del entorno, hace referencia al cambio que se produce en nuestro ser si aprendemos a ver más allá de los pensamientos y sentimientos. Porque cuando tenemos los mismos pensamientos y sentimientos de siempre, se continúa creando el mismo entorno, siendo importante cambiar nuestro enfoque de la vida para que el cuerpo se programe y permita crear una nueva realidad, ya que, como nuestro cerebro no distingue el interior del exterior, es decir, no distingue si una experiencia imaginaria vivida está pasando en tu realidad física o interna. Si permitimos que el entorno controle lo que pensamos y sentimos, hacemos que piense en función de lo que conocemos. Y por esta razón, continuamos viviendo el mismo ciclo de vida, siendo esta la razón principal para hacer un cambio interno, porque el cerebro refleja las experiencias vividas, es decir, que la mente subjetiva tiene influencia en el mundo objetivo, tu realidad, hecho corroborado por la física cuántica que establece. La conciencia tiene el poder de controlar lo que manifestamos en el mundo real. Esto significa que la mente produce efectos reales y perceptibles en la vida, porque la conciencia influye en las situaciones que se presentan en la vida. Y cuando aprendemos a ver más allá del entorno, creamos nuevas experiencias a partir de pensamientos positivos. El autor nos muestra cómo podemos crear un mundo personal diferente a la realidad de siempre, solo si cambiamos nuestra forma de pensar y sentir. Esto es importante para romper con los hábitos que tenemos arraigados desde la infancia. Es importante aclarar que si pensamos y sentimos de la misma forma a diario, nos reprogramamos para crear la misma realidad de siempre. Esto nos sumerge en un círculo vicioso que nos limita para alcanzar nuestras metas y objetivos. Pero, ¿cómo podemos cambiar al ver más allá del entorno? Si aprendemos a pensar y sentir más allá del entorno y circunstancias de vida, cambiaremos el hábito de ser la misma persona siempre, siendo clave tomar en cuenta que debemos dejar pasar los recuerdos del pasado, porque estos recuerdos tienden a moldear nuestro mundo interior, y cuando el cerebro no controla los pensamientos o emociones, comienza a reflejar una realidad desde el entorno que conocemos. Esto se debe a que toda la información de las experiencias de vida se almacenan en las conexiones sinápticas del cerebro, configurando la estructura cerebral que moldea nuestra conducta y acciones ante una circunstancia de vida. Por esta razón, debemos hacer un cambio de conciencia, ya que nuestros recuerdos almacenados en las células nerviosas reflejan la vida que hemos llevado, siendo en el estado de vigilia, donde se estimula el cerebro para activar los circuitos cerebrales. Además, se genera una respuesta automática a partir de nuestros pensamientos, que se alimenta de los recuerdos. Una vez más, el autor nos muestra cómo se requiere un cambio
de pensamientos y sentimientos, porque ellos determinan nuestra realidad. Nuestros recuerdos habituales nos recuerdan que vamos a reproducir las mismas experiencias siempre. Joe Dispenza se refiere a que nuestros recuerdos habituales, que son las memorias y experiencias pasadas que hemos experimentado repetidamente, a menudo influyen en la forma en que percibimos y experimentamos nuestra vida actual y futura. Cuando mantenemos patrones de pensamiento y comportamiento consistentes con esas memorias pasadas, es probable que termines repitiendo situaciones similares o experimentando resultados similares en nuestras vidas. En otras palabras, si seguimos aferrados a los mismos recuerdos y patrones que nos han llevado a ciertas experiencias en el pasado, es probable que continuemos creando situaciones similares en el futuro. Esto puede limitar nuestras posibilidades de crecimiento y transformación, ya que estamos repitiendo las mismas reacciones y enfoques en lugar de permitir nuevas perspectivas y resultados. El mensaje detrás de esta idea es que si deseamos cambiar nuestras experiencias y resultados futuros, debemos ser conscientes de cómo nuestros recuerdos y patrones pasados están influyendo en nuestras decisiones y acciones actuales. Joe Dispenza enfatiza la importancia de liberarnos de estos patrones limitantes y aprender a crear conscientemente nuevas experiencias, en lugar de quedar atrapados en ciclos repetitivos. ¿Y cómo podemos aprender a pensar diferente? Identificando los sentimientos y pensamientos bloqueadores, los cuales nos limitan para crear una nueva realidad. Aprendiendo a pensar diferente, liberamos nuestra mente de las limitaciones y por ende comenzamos a vivir un nuevo mundo real. Pero para aprender a eliminar los pensamientos limitantes, debemos cambiar los hábitos que nos bloquean para manifestar lo que deseamos en el plano físico. Y esto se logra al practicar una rutina positiva. En la física cuántica se establece el siguiente enunciado: para cambiar nuestra vida, debemos pensar, actuar y sentir más allá del entorno. Pensar, actuar y sentir más allá del entorno significa adoptar una perspectiva que va más allá de lo que conocemos y hemos experimentado en nuestro entorno actual. Implica romper con las limitaciones impuestas por las circunstancias y creencias actuales y abrirnos a nuevas posibilidades. Pensar más allá del entorno significa liberarnos de las creencias limitantes que hemos adquirido en nuestro entorno y estar dispuestos a considerar ideas y perspectivas nuevas y diferentes. Esto nos permite ver oportunidades que antes podrían haber estado ocultas debido a nuestra visión estrecha. Actuar más allá del entorno. Esto implica tomar acciones que están en línea con los resultados que deseamos, en lugar de simplemente reaccionar de acuerdo con las circunstancias actuales. Al actuar más allá del entorno, tomamos decisiones basadas en nuestro objetivo final en lugar de estar atados por las expectativas y limitaciones presentes. Sentir más allá del entorno se refiere a cultivar emociones y estados internos que están en resonancia con lo que queremos lograr, en lugar de dejar que las circunstancias actuales dicten cómo nos sentimos.
Esto implica generar emociones positivas y empoderadoras, incluso cuando el entorno no sea propicio. Una vez que dominamos estos 3 factores, desarrollamos una personalidad que nos conecta con la energía universal para hacer realidad lo que deseamos, tomando en cuenta que debemos trascender de la realidad presente. Cuando logramos cambiar el pensar, actuar y sentir, aprendemos a dejar los hábitos del pasado. Ya no somos la misma persona porque tendremos la capacidad de visualizar una realidad futura a partir de una posibilidad del mundo cuántico. Un ejercicio que podemos usar para cambiar los pensamientos es la imaginación repetida de una acción. La imaginación repetida de una acción implica crear una representación vívida y detallada en la mente de una actividad o escenario específico, y luego repetir mentalmente esta representación una y otra vez. Este concepto, como se mencionó anteriormente, está basado en la idea de que la mente no puede distinguir claramente lo que es real y lo que es imaginario. Al repetir conscientemente una imagen o escena en la mente, el cerebro puede empezar a crear conexiones neuronales y respuestas neurológicas similares a las que tendríamos si realmente estuviéramos experimentando esa situación. La imaginación repetida de una acción es una técnica que se utiliza en el campo de la visualización creativa y el entrenamiento mental. Se cree que al practicar este tipo de visualización con regularidad, podemos influir en nuestras respuestas emocionales, físicas y mentales en situaciones reales. Por ejemplo, si una persona está practicando para una competencia deportiva, visualizar repetidamente el proceso y el éxito puede ayudar a mejorar el rendimiento real. Por su parte, el repaso mental crea nuevas conexiones sinápticas para que tengamos un estado de atención y repetición mental que nos ayuda a cambiar los hábitos del pasado, reprogramando la mente para abrirnos a un nuevo estado de conciencia elevado. Es decir, el proceso de repaso mental, al crear nuevas conexiones sinápticas a través de la repetición y la atención consciente, nos ayuda a cambiar nuestros patrones de pensamiento y emociones arraigados en el pasado. Esta práctica puede contribuir a la transformación de nuestros hábitos y respuestas para lograr un cambio positivo en nuestra vida. Y es que, cuando los pensamientos son positivos, podemos ver el lado bueno de las experiencias de vida y tomar sus enseñanzas. No te pierdas el siguiente video, donde continuaremos abarcando las enseñanzas de Joe Dispenza. Me despido de ustedes invitándolos a darle like al video, suscribirse al canal y hacer clic en la campana para recibir las notificaciones del nuevo contenido.